Quinta esencia. Capítulo 3. Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 4. Diario de Jonathan Harker. Continuación. Desperté en mi cama. Si no lo he soñado, fue el conde quien me trajo hasta aquí. Traté de encontrar una explicación al asunto, pero no pude llegar a conclusión alguna. Por supuesto, había pequeñas evidencias, como mi ropa doblada y colocada de una forma distinta a como suelo hacerlo yo. Mi reloj estaba parado, cuando siempre le doy cuerda antes de acostarme, y otros detalles por el estilo. Pero estas no son pruebas, porque quizá lo que demuestran es que no me encontraba en un estado normal y que, por unas causas o por otras, mis nervios estaban muy alterados. Tendré que observar, a ver si surge una prueba. De una cosa sí que me alegro. Si fue el conde quien me trajo y me desvistió, debió de hacerlo apresuradamente, porque mis bolsillos están intactos. Estoy seguro de que este diario hubiera sido para él un misterio que no hubiera podido descifrar. Me lo habría quitado o lo habría destruido. Contemplo esta habitación y, aunque antes me producía terror, ahora me parece una especie de santuario. Nada puede haber más espantoso que esas horribles mujeres que esperan chuparme la sangre. 18 de mayo. He bajado otra vez a echar una mirada a esa habitación, a la luz del día, porque tengo que saber la verdad. Al llegar a la puerta del final de la escalera la he encontrado cerrada. Está tan encajada en las jambas que se ha astillado parte de la madera. He observado que no tiene puesto el cerrojo, sino que la han empujado desde dentro. Me temo que no ha sido un sueño, y que debo de actuar de acuerdo con esta suposición. 19 de mayo. Sin duda estoy metido en una trampa. Anoche, el conde me pidió de la manera más amable que escribiera 3 cartas. Una diciendo que mi misión aquí casi ha terminado y que emprenderé el regreso dentro de pocos días. Otra diciendo que saldré al día siguiente a la fecha de la primera carta. Y la tercera anunciando que he salido del castillo y he llegado a Bistritz. De muy buena gana me hubiera negado, pero comprendí que en el actual estado de cosas habría sido una locura enfrentarme abiertamente con el conde, ya que estoy absolutamente en su poder. Negarme habría significado despertar sus sospechas y provocar su ira. Sabe que sé demasiado, y debo morir porque represento un peligro para él. Mi única opción es prolongar esta situación. Algo puede ocurrir que me brinde la ocasión de escapar. He visto en sus ojos un destello de esa ira contenida que exteriorizó al arrojar lejos de sí a la mujer rubia. Me explicó que los correos son escasos y muy poco puntuales, y que si escribía ahora, tranquilizaría a mis amigos. Me aseguró con vehemencia que mandaría retener las últimas cartas en Bistritz, en caso de que yo accediese a prolongar mi estancia. Oponerme a sus deseos habría suscitado nuevas sospechas, de modo que fingí aceptar sus sugerencias, y le pregunté qué fechas debía poner en esas cartas. Meditó un minuto y luego dijo: La primera puede ser del 12 de junio, la segunda del 19 de junio y la tercera del 29 de junio. Ahora ya sé lo que me queda de vida. Que Dios me ayude. 28 de mayo. Existe una posibilidad de escapar, o en todo caso de poder enviar algún mensaje a casa. Ha venido un grupo de cíngaros al castillo y ha acampado en el patio. Los cíngaros son gitanos. Tengo tomadas algunas notas sobre ellos en uno de mis cuadernos. Son característicos de esta región del mundo, aunque están emparentados con los gitanos corrientes de todas partes. Hay miles en Hungría y en Transilvania, y viven casi fuera de la ley. Se acogen a la protección de algún noble o boyardo y adoptan el nombre de éste. Quitando alguna creencia supersticiosa, son gente sin miedo ni religión, y hablan solo en sus distintas modalidades de lengua romaní. Escribiré alguna carta y trataré de que me las envíen. Ya he hablado con ellos desde la ventana para iniciar un acercamiento. Se han quitado el sombrero y han hecho una inclinación de acatamiento y muchas señas que, sin embargo, he entendido tanto como si me hubiesen hablado en su lengua. Ya he escrito las cartas. La de Mina está en taquigrafía. En la del señor Hawkins le pido simplemente que se ponga en contacto con ella.
A ella le explico mi situación, aunque sin los horrores que solo yo imagino. La impresión la mataría si le abriese mi corazón. En caso de que las cartas no les lleguen, el conde no conocerá mi secreto, ni qué es lo que sé. Ya les he dado las cartas. Se las he echado a través de los barrotes de mi ventana junto con una moneda de oro y les he hecho señas de que las envíen. El hombre que las recogió las ha apretado contra su pecho y ha hecho una reverencia. Luego se las ha metido en la gorra. No puedo hacer más. He regresado sigilosamente al despacho y he comenzado a leer. Como no está el conde, me he puesto a escribir aquí. Ha venido el conde. Se sentó a mi lado y dijo con el tono más suave mientras abría 2 cartas. Los cíngaros me han entregado estas cartas que no sé de dónde vienen, aunque como es natural, voy a ocuparme de ellas. Veamos. Sin duda las había revisado. Una es de usted y va dirigida a mi amigo Peter Hawkins. La otra... En ese momento, al abrir el sobre, vio los signos extraños y una expresión sombría cruzó por su semblante, mientras le centelleaban los ojos con malevolencia. La otra es una acción ruin, un ultraje a la amistad y a la hospitalidad. No va firmada. Bien, no merece nuestro interés. Acercó tranquilamente la carta y el sobre a la llama de la lámpara, hasta que se consumieron. Luego prosiguió. La carta para Hawkins la enviaré, por supuesto, puesto que es de usted. Sus cartas son sagradas para mí. Debe perdonarme, amigo mío, si he roto el sello sin premeditarlo. ¿Quisiera meterla en un nuevo sobre? Me tendió la carta y con una cortés inclinación me dio otro sobre. No podía hacer otra cosa que escribir la dirección y entregárselo en silencio. Cuando salió de la habitación, pude oír cómo giraba la llave suavemente. 1 minuto más tarde me acerqué e intenté abrir, pero la puerta estaba cerrada. 1 hora o 2 después, volvió a entrar el conde tranquilo. Su llegada me despabiló, ya que me había quedado dormido en el sofá. Se mostró muy cortés y animado, y al darse cuenta de que me había dormido dijo: ¿Está usted cansado, amigo mío? Váyase a la cama. Es el descanso más seguro. Quizá no disfrute del placer de su conversación esta noche, porque tengo mucho trabajo. Pero duerma, se lo ruego. Me fui a mi habitación y me tendí en la cama, y cosa extraña, no soñé nada. La desesperación tiene sus propios momentos de calma. 31 de mayo. Esta mañana al despertarme se me ocurrió sacar de mi equipaje unas cuantas hojas de papel y sobres y guardármelos en el bolsillo, a fin de poder escribir en caso de que se me presentara una ocasión. Pero me llevé otra sorpresa y me sobresalté. Habían desaparecido absolutamente todos los papeles que tenía, mis notas, mi cuaderno de datos sobre ferrocarriles y viajes, mi carta de crédito, todo aquello, en fin, que podía serme de utilidad en cuanto saliera del castillo. Me senté a meditar un rato y de repente me vino una idea a la cabeza. Fui a inspeccionar la maleta y el armario donde tenía colgada la ropa. La maleta había desaparecido, y también mi abrigo y mi manta de viaje. No encontré ninguna de estas cosas por ninguna parte. Supongo que se trata de otra intriga siniestra. 17 de junio. Esta mañana, mientras estaba sentado en el borde de la cama devanándome los sesos, oí fuera un restallido de látigo y patear y piafar unos caballos en el sendero pedregoso que entra hasta el patio. Corrí lleno de alegría a la ventana y vi entrar 2 grandes carretas, cada una tirada por 8 robustos caballos, y a la cabeza de cada tronco un eslovaco con su sombrero ancho, su gran cinturón claveteado, su sucia piel de cordero y sus botas altas. También llevaba largos callados en la mano. Corrí a la puerta, con la idea de bajar a reunirme con ellos en la entrada principal, ya que seguramente se abriría para dejarles entrar. Un nuevo sobresalto. Mi puerta estaba cerrada por fuera. Así que corrí a la ventana y les grité. Miraron hacia arriba estúpidamente y me señalaron, pero en ese momento salió el hetman de los cíngaros, y al verle señalar hacia mi ventana dijo algo, a lo cual se echaron todos a reír. Desde ese momento ninguno de mis esfuerzos, ningún grito de socorro ni de súplica angustiada les hizo volver la cabeza siquiera.
Me dieron la espalda. Las carretas traían grandes cajones cuadrados con asas de gruesa cuerda. Estaban evidentemente vacíos, a juzgar por la facilidad con que los manejaban los eslovacos y por lo que resonaban al entrechocar. Una vez descargados y colocados todos en un rincón del patio, el cíngaro les dio algún dinero, y tras escupir en él para que les diera suerte, cada uno se dirigió, indolente, a la cabeza de sus caballos. Poco después, el restallar de látigos se perdía a lo lejos. 24 de junio, antes de amanecer. Anoche el conde me dejó temprano y se encerró en su habitación. En cuanto me pareció el momento adecuado, subí corriendo la escalera de caracol y me asomé a la ventana orientada al sur. Quería vigilar al conde, porque sé que se trae algo entre manos. Los cíngaros se encuentran acampados en algún lugar del castillo y están realizando alguna clase de trabajo. Lo sé porque de cuando en cuando oigo un ruido apagado como de azadas y palas. Sea lo que sea, debe tratarse de alguna infamia. Llevaba apostado menos de media hora, cuando vi algo que salía por la ventana del conde. Me retiré sin dejar de vigilar, y vi emerger al hombre entero. Sufrí un nuevo sobresalto al descubrir que iba con la ropa que yo había traído en el viaje, y que cargaba con el terrible saco que había visto llevarse a las mujeres. Era evidente a qué salía, y por qué se había vestido con mi ropa. De modo que su nueva diabólica maquinación era esa, hacer que lo confundieran conmigo para poder probar que me habían visto en las ciudades o los pueblos enviando mis cartas, y para que la gente me atribuyera cualquier perversidad que cometiese. Me enfurece pensar que pueda hacer esto mientras yo estoy aquí, encerrado como un auténtico presidiario, aunque sin la protección de la ley, que es derecho y consuelo del criminal. Pensé en vigilar el regreso del conde, y me quedé bastante rato junto a la ventana. Luego empecé a notar unas partículas minúsculas que flotaban en los rayos de la luna. Eran como pequeñísimas motas de polvo, y giraban y se remolinaban de forma nebulosa. Las observé con una sensación de paz, y advertí que se iba apoderando de mí una especie de calma. Me recliné en el alféizar, en una postura más cómoda, a fin de gozar mejor de aquel remolino etéreo. Algo me sobresaltó. Un aullido de perros bajo y lastimero, allá en el fondo del valle, oculto a mi vista. Se fue haciendo audible mientras las motas flotantes adoptaban nuevas formas con los aullidos y danzaban a la luz de la luna. Sentí que mi ser pugnaba por despertar a alguna llamada del instinto. Es más, mi alma y mis sentidos se esforzaban en responder a esa llamada. El polvo danzaba cada vez más deprisa, y los rayos de la luna parecían temblar al pasar junto a mí y perderse en las tinieblas. Las partículas se fueron agrupando y parecieron adoptar unas formas vagas y fantasmales. Entonces me incorporé de un salto, completamente despierto y dueño de mis sentidos, y huí de allí gritando. Las formas que se iban materializando gradualmente en los rayos de la luna correspondían a las 3 mujeres espectrales a las que ya estaba predestinado. Huí y me sentí más seguro en mi propia habitación, donde no había luna y la lámpara iluminaba con bastante luz. Pasadas unas 2 horas, oí algo en la habitación del conde. Fue como un agudo quejido rápidamente sofocado. Luego se produjo un silencio, un profundo, espantoso silencio que me hizo estremecer. Con el corazón latiéndome con violencia, traté de abrir la puerta, pero estaba otra vez encerrado en mi prisión, y no pude hacer otra cosa que sentarme y ponerme a llorar. Aún permanecía sentado cuando oí voces abajo en el patio, unos gritos angustiados de mujer. Corrí a la ventana. La abrí y miré entre los barrotes. En efecto, había una mujer con los cabellos alborotados y las manos en el corazón, como una persona cansada de correr. Estaba apoyada contra una esquina de la entrada. Al descubrir mi cara en la ventana, avanzó y gritó con voz cargada de amenaza. ¡Monstruo! ¡Devuélveme a mi hijo! Cayó de rodillas y, alzando las manos, gritó las mismas palabras con un acento que desgarraba el corazón. Luego se jaló los cabellos y se golpeó en el pecho, entregándose a todas las violencias que causa el exceso de emoción. Finalmente avanzó, y aunque dejé de verla, la oí golpear la puerta con las manos. Arriba, por encima de mí, probablemente en la torre, oí la voz del conde, que llamaba con voz áspera, metálica, susurrante. A esta llamada contestaron, a lo lejos, los aullidos de los lobos. Pocos minutos después,
había acudido una gran jauría, agolpándose al pasar la gran entrada del patio como el agua de una presa súbitamente liberada. No se oyó grito alguno de la mujer, y el aullido de los lobos fue breve. Poco después, desfilaban uno a uno, lamiéndose los labios. No pude compadecerla, porque sabía lo que le había sucedido a su hijito, y era preferible para ella haber muerto. ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo escapar de esta espantosa esclavitud de la noche, las tinieblas y el miedo? 25 de junio, por la mañana. Nadie sabe lo dulce y querida que puede ser la mañana para los ojos y el corazón hasta que soporta los tormentos de la noche. Cuando el sol se elevó esta mañana y dio en la parte superior de la gran entrada que hay enfrente de mi ventana, me pareció como si la mancha luminosa fuese la paloma del arca que se había posado allí. Se me disipó el miedo igual que una envoltura vaporosa se desvanece con el calor. Debo intentar algo, mientras me inspira ánimos el día. Anoche salió una de las cartas que escribí, la primera de la serie fatal, destinada a borrar todo rastro de mi existencia en este mundo. Nada de pensar, hay que actuar. Siempre es por la noche cuando siento el acoso o la amenaza o alguna clase de peligro o temor. Aún no he visto al conde a la luz del día. Quizá duerme cuando los demás viven, y por eso puede estar despierto cuando duermen los demás. Si pudiera entrar en su habitación. Pero no hay posibilidad. La puerta está siempre cerrada. No hay medio de abrirla. Sí, hay una manera, si me atrevo a ponerla en práctica. ¿Por qué no va a poder entrar otro por donde entra él? Le he visto salir reptando por la ventana, así que... ¿por qué no imitarle y entrar por la ventana también? El peligro es grave, pero mi situación es más grave aún. Me arriesgaré. En el peor de los casos moriré en el empeño. Un hombre no se muere como un ternero, y aún puede que esté abierto para mí el temido más allá. Que Dios me ayude en esta empresa. Adiós, Mina, si fracaso. Adiós, mi fiel amigo y segundo padre. Adiós a todos. Y a ti, Mina. Adiós por última vez. El mismo día, más tarde. He hecho un esfuerzo, y con la ayuda de Dios he regresado sin percance a esta habitación. Anotaré por orden cada detalle. Mientras me sostenía el valor, fui directamente a la ventana que da al sur, y salí inmediatamente a la estrecha cornisa de piedra que rodea el edificio por ese lado. Las piedras son grandes, toscamente talladas, y el mortero que hubo una vez entre ellas ha desaparecido por efecto del tiempo. Me quité las botas, y me puse a avanzar peligrosamente. Miré hacia abajo una vez para cerciorarme de que no me vencería el vértigo repentino ante el tremendo precipicio, pero después aparté la vista. Sabía muy bien en qué dirección estaba la ventana del conde, y a qué distancia, y me dirigí hacia allí como pude, teniendo en cuenta las dificultades. No sentí vértigo, supongo que estaba demasiado excitado, y me pareció muy corto el tiempo transcurrido hasta que me encontré de pie en el alféizar, tratando de levantar el marco de la ventana. Sin embargo, al introducir los pies por ella me invadió una profunda inquietud. Luego miré a mi alrededor, en busca del conde, pero con gran sorpresa y alegría hice un descubrimiento. La habitación estaba vacía. Contenía escaso mobiliario y extraños objetos que parecían no haber sido usados jamás. Los muebles son más o menos del mismo estilo que los de las habitaciones del lado sur, y están cubiertos de polvo. Busqué la llave, pero no estaba en la cerradura, ni la vi por ninguna parte. Lo único que encontré fue un montón de oro en un rincón. Oro de todas clases. Monedas romanas, inglesas, austriacas, húngaras, griegas y turcas. Todas cubiertas de polvo, como si hiciera mucho tiempo que estaban allí en el suelo. Observé que ninguna de ellas tenía menos de 300 años. Había también cadenas, adornos y joyas, pero todo estaba viejo y sucio. En el fondo de la habitación había una pesada puerta. Traté de abrirla. Ya que no encontraba la llave de la habitación ni de la puerta exterior, que era mi principal objetivo, debía seguir registrando. De lo contrario, mis esfuerzos serían vanos. Estaba abierta y daba a través de un pasadizo de piedra a una escalera de caracol muy empinada. Descendí por ella con cuidado, completamente a oscuras, ya que solo estaba iluminada por unas aspilleras abiertas en la gruesa mampostería.
Abajo había un pasadizo oscuro en forma de túnel, a través del cual me llegó un olor nauseabundo, como de tierra vieja recién removida. A medida que avanzaba por ese pasadizo, el olor se fue haciendo más definido e intenso. Por último tiré de una pesada puerta que había entornada, y me encontré en una capilla antigua y ruinosa, utilizada también como cementerio. Su techo estaba deteriorado, y tenía 2 escalinatas que bajaban a las criptas. Pero el suelo había sido excavado recientemente y habían almacenado la tierra en grandes cajones de madera, evidentemente los traídos por los eslovacos. No había nadie por allí. Inspeccioné el lugar buscando alguna otra salida, pero no encontré ninguna. Luego examiné el suelo palmo a palmo, a fin de no dejar escapar ninguna posibilidad. Bajé a las criptas, a donde llegaba una vaga claridad, aunque lo hice con el alma sobrecogida. Descendí a 2 de ellas, pero no vi otra cosa que restos de ataúdes viejos y montones de polvo. En la tercera, sin embargo, hice un descubrimiento. Allí, en uno de los cajones de los que había 50 en total, sobre la tierra recién extraída, yacía el conde. O estaba muerto o dormido, no lo sé. Tenía los ojos abiertos y petrificados, aunque sin esa calidad vidriosa de la muerte. Se le notaba en las mejillas el calor de la vida, en medio de su extrema palidez, y tenía los labios tan rojos como siempre. Pero no había en él signo alguno de movimiento, ni pulso, ni aliento, ni latido del corazón. Me incliné sobre él y traté de descubrir cualquier indicio de vida, aunque en vano. No hacía mucho que estaba allí, pues el olor a tierra se habría disipado en pocas horas. Junto al cajón estaba la tapa correspondiente, con agujeros aquí y allá. Pensé que quizá tenía las llaves encima, pero al ir a registrarlo, vi sus ojos fijos y, aunque inmóviles, tenía una mirada tal, a pesar de que no captaban mi presencia, que huí del lugar. Salí de la habitación del conde por la ventana y trepé otra vez por el muro del castillo. Al llegar de nuevo a mi habitación, me tumbé jadeando en la cama y traté de pensar. 29 de junio. Hoy es la fecha de mi última carta, y el conde ha tomado medidas para probar su autenticidad, pues lo vi abandonar el castillo otra vez por la misma ventana vestido con mi ropa. Al verlo bajar por el muro como lagartija me habría gustado tener una escopeta u otra arma mortal, y haberlo matado. Pero me temo que no existe un arma hecha por el hombre que tenga efecto sobre él. No me atreví a espiar su llegada por temor a esas horribles hermanas. Regresé a la biblioteca y estuve leyendo hasta que me dormí. Me despertó el conde. Me miró fríamente y me dijo: «Mañana, amigo mío, tendremos que despedirnos. Usted regresará a su hermosa Inglaterra, y yo emprenderé un trabajo cuyo resultado quizás impida que nos volvamos a ver. He enviado su carta. Mañana ya no estaré aquí, pero lo encontrará todo dispuesto para su viaje. Por la mañana vendrá el cíngaro a hacer unos encargos, y con él algunos eslovacos. Cuando se hayan ido, mi coche vendrá a buscarlo y lo llevará al Paso Borgo. Allí lo recogerá la diligencia de Bukovina a Bistritz. Tengo la esperanza de volverlo a ver en el castillo de Drácula». Desconfiaba de él y decidí probar su sinceridad. Su sinceridad. Relacionar esa palabra con semejante monstruo me parece profanarla. Así que le pregunté sin ambajes: «¿Por qué no puedo irme esta noche?». «Porque, mi querido señor, mi cocherro y mis caballos han salido a cumplir una misión». «Puedo irme andando. Quiero marcharme ahora». Sonrió, con una sonrisa suave, tranquila, diabólica. Comprendí que detrás de su suavidad había algún ardid. Dijo: «¿Y su equipaje?». «No me preocupa. Puedo mandar a que vengan a buscarlo en otro momento». El conde se levantó y dijo, con una afable inclinación que hizo que me frotase los ojos por lo sincero que parecía: «Entre ustedes los ingleses hay una expresión que yo siempre tengo presente, porque su espíritu impera entre nosotros los boyardos. Bienvenido el que llega. Buen viaje para el que se va. Venga conmigo, mi joven amigo.
No permanecerá una sola hora en mi casa, en contra de su voluntad, aunque siento que se vaya de manera tan repentina. Vamos. Con solemne gravedad, cogió una lámpara e inició la marcha delante de mí. Bajamos la escalera y recorrimos el vestíbulo. De repente se detuvo. Escuché. Muy cerca aulló una jauría de lobos. Fue casi como si hubiesen surgido a un gesto de su mano, igual que la música de una gran orquesta parece brotar de repente bajo la batuta del director. Tras una breve pausa reanudó su paso solemne hasta la puerta. Descorrió los pesados cerrojos, desenganchó la gruesa cadena y comenzó a abrir. Para asombro mío vi que la puerta no estaba cerrada con llave. Miré a mi alrededor con recelo, pero no vi llave alguna. Cuando la puerta empezó a abrirse, los aullidos de los lobos en el exterior se hicieron más violentos y furiosos. Sus rojas mandíbulas daban dentelladas en el aire, y sus embotadas pezuñas se metían por la abertura de la puerta. Comprendí que era inútil luchar en ese momento contra el conde. Con semejantes aliados bajo su mando, yo no podía hacer nada. No obstante, el conde siguió abriendo la puerta lentamente. Solo su cuerpo cubría la abertura. De pronto se me ocurrió que quizás esta era mi perdición, y esta la muerte que se me reservaba. Iba a ser entregado a los lobos, y precisamente por sugerencia mía. La idea, por lo que tenía de diabólica, era digna del conde, y como última salida exclamé: «Cierra la puerta. Esperaré hasta mañana». Y me cubrí el rostro con las manos para ocultar mis lágrimas de amarga decepción. El conde cerró la puerta con un movimiento de su brazo poderoso. Chirriaron los grandes cerrojos y retumbaron en el vestíbulo al volverlos a pasar. Regresamos en silencio a la biblioteca, y tras 1 minuto o 2 me retiré a mi habitación. A modo de despedida, el conde Drácula me envió un beso con la mano. Tenían los ojos un centelleo rojo de triunfo, y una sonrisa que habría enorgullecido al propio Judas en el infierno. Ya en mi habitación, y a punto de acostarme, me pareció oír un susurro al otro lado de la puerta. Me acerqué sigilosamente y escuché. Si no me engañaban mis oídos, era la voz del conde que decía: «Atrás, atrás, fuera de aquí. Aún no ha llegado vuestra hora. Tened paciencia. Mañana por la noche será vuestro». Se escuchó murmullo de dulces risas. En un arrebato de furia abrí la puerta y sorprendí a las 3 mujeres terribles lamiéndose los labios. Al verme soltaron una risotada y echaron a correr. Volví a entrar a mi habitación y caí de rodillas. ¿Acaso se acerca mi fin? Mañana. Señor, ayúdame y ayuda a aquellos que me quieren. 30 de junio, por la mañana. Puede que sean estas las últimas palabras que escribo en mi diario. He dormido hasta poco antes del amanecer, y al despertar he vuelto a arrodillarme. He decidido que si llega la muerte me encontrará preparado. Al fin noté ese cambio sutil en el aire que anuncia el comienzo de la mañana. Luego oí el agradable canto del gallo y me sentí fuera de peligro. Con el corazón alegre salí de mi habitación y bajé corriendo al vestíbulo. Había observado que la puerta no estaba cerrada con llave, y ahora tenía ocasión de escapar. Con manos temblorosas por la ansiedad, desenganché la cadena y descorrí los sólidos cerrojos. Pero la puerta no se movió. Me sentí completamente desesperado. Tiré y tiré de ella y la sacudí hasta hacerla retemblar en su marco, a pesar de lo pesada que es. Vi que el pestillo de la cerradura estaba corrido. El conde la había cerrado con llave después de retirarme. Entonces me entraron unos deseos locos de conseguir la llave a cualquier precio. Decidí descolgarme por el muro otra vez y entrar en la habitación del conde. Quizá me matara, pero la muerte me parecía ahora el más afortunado de todos mis males. Sin vacilar un instante subí corriendo a la ventana del este y gaté muralla abajo, como antes, hasta la habitación del conde. Estaba vacía, pero era algo que ya me esperaba. No pude encontrar la llave por ninguna parte, aunque el montón de oro seguía estando allí. Crucé la puerta del fondo, bajé por la escalera de caracol y recorrí el largo pasadizo hasta la vieja capilla. Ahora sabía dónde encontrar al monstruo que buscaba.
El cajón estaba en el mismo lugar junto a la pared, pero tenía puesta la tapa. No estaba clavada, aunque tenía puestos los clavos en el sitio preparados para remacharlos. Sabía que debía registrarle el cuerpo para buscar la llave, así que levanté la tapa y la apoyé contra la pared. Entonces vi algo que me heló el alma de terror. El conde estaba allí, pero su aspecto era como si hubiese rejuvenecido en cierto modo, porque su cabello blanco y el pelo de su bigote habían adquirido un matiz acerado y grisáceo. Tenía las mejillas más llenas, y en su blanca piel afloraba una coloración sonrosada. Tenía la boca más roja que nunca, y en los labios tenía unas gotas de sangre fresca que se le habían corrido por las comisuras hasta la barbilla y el cuello. Incluso los ojos profundos y ardientes parecían rodeados de una carne hinchada, ya que se le habían abultado los párpados y las bolsas de debajo. Era sencillamente como si ese espantoso ser estuviese atiborrado de sangre. Yacía como una repulsiva sanguijuela exhausta en su saciedad. Al inclinarme y tocarlo me estremecí, y se me revolvieron todos los sentidos ante su contacto. Pero tenía que registrarlo, o estaba perdido. La próxima noche mi cuerpo brindaría un banquete de sangre a esas 3 horrendas mujeres. La ausculté todo el cuerpo, pero no encontré el menor rastro de llave. Luego me detuve a observar al conde. Había una sonrisa de burla en su cara hinchada, capaz de hacerme enloquecer. Este era el ser al que había ayudado a trasladarse a Londres, donde quizá durante los siglos venideros podría saciar su sed de sangre entre sus millones de habitantes y crear un círculo cada vez mayor de semidemonios dispuestos a cebarse en los seres indefensos. La sola idea me trastornó. Me entraron unas ganas terribles de librar al mundo de semejante monstruo. No tenía ningún arma a mano, pero cogí una de las palas empleadas por los trabajadores para llenar los cajones y, alzándola, descargué un golpe de filo sobre la odiosa cara. En ese instante giró la cabeza, y sus ojos me miraron de lleno con todo el fulgor de un terrible basilisco. Su visión hizo que la pala girase en mis manos y se desviase, infligiéndole una honda cuchillada en la frente. Se me fue la pala de las manos, yendo a parar al otro lado del cajón. Al cogerla, el borde de la hoja se enganchó en la tapa y la hizo caer, cerrándose sobre el cajón y ocultando de mi vista al ser espantoso. Aún tengo delante su cara hinchada, inmóvil, manchada de sangre, con una sonrisa de malevolencia cuyo lugar apropiado había sido el más negro de los infiernos. Pensaba y pensaba sobre qué debía hacer, pero parecía que me iba a estallar el cerebro. Me quedé paralizado, sintiendo cómo aumentaba mi desesperación. Y de repente, a lo lejos, oí cantar alegremente a los gitanos. Y además de sus canciones, oí también el traqueteo de las ruedas pesadas y el restallar de los látigos. Ahí venían los cíngaros y los eslovacos que había dicho el conde. Eché una última mirada a mi alrededor y al cajón que contenía el horrendo cuerpo. Me marché apresuradamente y entré en la habitación del conde, decidido a salir corriendo tan pronto como se abriese la puerta. Escuché con el oído muy atento. Oí el chirrido de la llave, abajo en la gran cerradura, y luego el ruido de la puerta al ser empujada. Debía de haber otro medio de entrar, o alguien tenía la llave de una de las puertas cerradas. Luego sonaron muchos pasos que se perdían por algún pasadizo que resonaba con eco metálico. Me disponía a bajar corriendo otra vez hacia la cripta, donde podía descubrir la nueva entrada, pero en ese momento sopló una violenta ráfaga de viento, y la puerta que da acceso a la escalera de caracol se cerró con un golpe que produjo una nube de polvo. Corrí a abrirla, pero estaba tan encajada que me fue imposible. Volví a estar prisionero, y la red de mi destino se cerraba más aún en torno mío. Mientras escribo esto, oigo en el pasillo de abajo ruido de muchos pasos y crujidos de objetos pesados al ser transportados con dificultad. Sin duda son los cajones con su cargamento de tierra. Se oyen martillazos. Están clavando el cajón. Ahora oigo pasos por el vestíbulo y unas pisadas más ligeras detrás de ellos. Han cerrado la puerta y suena la cadena. Oigo el chirrido de la llave en la cerradura. Sacan la llave. Ahora se abre otra puerta y se cierra. Oigo pasar el cerrojo y la cerradura. En el patio y abajo en el camino pedregoso se oye el traqueteo de ruedas pesadas, el estallido de los latigazos y el coro de cíngaros que se alejan. Me encuentro solo en el castillo, con esas mujeres horribles. Pero Mina es mujer, pero no tiene nada en común con ellas. Estas son demonios del Averno. No me quedaré a solas con ellas. Trataré de llegar más abajo por la muralla del castillo. Me llevaré unas monedas de oro por si me hacen falta después.
Tal vez encuentre una forma de salir de este lugar espantoso. Y regresaré a mi país. Tomaré el tren más rápido y el más próximo. Huiré de este sitio infernal, de esta tierra maldita, donde el demonio y sus hijos aún andan a pie. En todo caso, la misericordia de Dios es mejor que la de estos monstruos, y el precipicio es alto y escarpado. Al pie de este abismo el hombre puede dormir como hombre. Adiós a todos. Mina. Muy buenas noches y bienvenidos a este cuarto bloque del tercer capítulo de Quintesencia dedicado a Drácula de Bram Stoker. Estoy grabando esto desde algún momento de la última semana de 2015, quinta semana de diciembre de 2015, y desde algún lugar de la Ciudad de México. Los saluda Sergio Puga. Lo que escuchamos como música fue Nox Arcana, el último bloque que va a estar ilustrado por Nox Arcana y que el tema se llama Nocturne. Y también este es el último capítulo que voy a leer íntegro de la historia de Drácula. Ya espero que las próximas lecturas sean más cortas. Y ahora de lo que les quiero platicar es un poquito de la historia de Vlad Tepes. Como ya la mayoría seguramente saben, parte de la inspiración de Bram Stoker para el personaje de Drácula tiene que ver con un príncipe valaco que se llamaba Vlad III en realidad, y que pasó a la historia como Vlad Tepes, que quiere decir, Tepes quiere decir el empalador, y este apodo se lo ganó gracias a la forma favorita que él tenía para impartir justicia en sus tiempos, en su reinado, y que les detallaré un poquito más adelante. Hace algunos añitos yo tuve la oportunidad de leer un libro de un escritor alemán, un historiador alemán que se llama Ralph Peter Martin, y el libro se llama Los Drácula, Vlad Tepes, el empalador y sus antepasados,
tendré que lo leí hace como 10 años o más, y ahí relata la historia de Vlad III, del Drácula histórico, que efectivamente tenía el nombre de Drácula como un apodo heredado de su padre, de Vlad II. En la semana les compartí una película que habla justamente de el Vlad histórico, de Vlad Tepes el histórico, y la verdad es que esa película me gustó porque está bastante bien respaldada históricamente. La mayor parte de las cosas que cuentan sí son reales, salvo algunas licencias que se tomaron para fines también ya de cruzar el personaje histórico con el vampiro, pero la mayor parte sí están bien sustentadas. Les platico que Vlad III es hijo de Vlad II. Efectivamente, Vlad II fue un príncipe de esa zona de Valaquia y de Moldavia, que también fue un gran conquistador. Ya en algunas imágenes les compartí algunos mapas de cómo estaba conformada la región de los Balcanes en aquellas épocas. Justamente el imperio más poderoso que existía y que era una amenaza recurrente para asediar Europa era el Imperio Otomano o Turco. Y por la ubicación de esta zona de Valaquia, de Transilvania, de Moldavia, era como la puerta de entrada para resguardar el resto de territorios europeos. Entonces esta posición tenía una importancia estratégica muy importante. Entonces Vlad II fue un príncipe muy importante que incluso hizo lo impensable, que fue a pelear contra los mismos otomanos en el territorio otomano. O sea, fue a invadir al Imperio Otomano, y por eso se ganó mucho el respeto de la gente de Europa y incluso también del Imperio Turco. Vlad II muere por una traición de los boyardos, que los boyardos son como el equivalente a la clase noble que conocemos en el periodo feudal, y entonces murió por una traición. A raíz de esta traición, los turcos toman el control de esta zona de Valaquia y toman como prisioneros a Vlad III, a quien sería Vlad III, y a su hermano Radu. Además, los turcos sí tenían esta costumbre de pedir tributo a las tierras que estaban sometidas, no solo un tributo monetario, sino un tributo de guerreros. Les pedían cada año un cierto número de habitantes de estas regiones para utilizarlos como soldados. Y obviamente cuando pudieron destruir a Vlad II, se llevaron como prisioneros a sus hijos. Muchos años después, la verdad es que no se sabe por qué, el sultán Mehmed, si no me equivoco, decidió liberar a Vlad III, y se quedó en custodia a Radu. Entonces, mientras ellos estuvieron prisioneros por el sultán, aprendieron muchas de las atrocidades que cometían también los turcos, que también eran bastante sanguinarios. Entonces, después de muchos años, liberan a Vlad III. Él regresa a Valaquia, pero antes de regresar a Valaquia, muy probablemente lo liberaron con intención de que regresara a Valaquia y ahí los mismos boyardos lo ejecutaran, ¿no? Como heredero al trono. Pero lo que hace Vlad es no ir directamente a Valaquia, sino irse al reino de Hungría y buscar alianzas con el rey de Hungría y apoyo de la Iglesia Católica. Ya con estos apoyos, regresa a Valaquia, toma el poder, convence a la gente, toma el poder como príncipe y ejecuta a los boyardos, a toda la clase noble la ejecuta. Obviamente en venganza de lo que habían hecho con su papá, y toma el poder. A partir de este momento, él empieza a elaborar leyes y su mandato lo basa en un gobierno basado en el miedo. A partir de que él queda como gobernante fijo, digamos, de la zona de Valaquia, queda encargado de custodiar la frontera entre Europa y el Imperio Otomano. Y dentro de este gobierno de terror se cuentan varias anécdotas. Les voy a contar algunas de las que me acuerdo y de las más famosas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo fue ofrecer un banquete a los pobres. Cuando regresó se dio cuenta de que había mucha gente pobre en su territorio, y su forma de combatir la pobreza fue ofreciendo un banquete. Ofrece un banquete, se para en el centro del pueblo, les ofrece un banquete, le dice a los pobres que si tienen hambre y que se quieren
saciar esa hambre y les ofrece un banquete. Ya cuando están en banquete la gente, ya que comieron hasta la saciedad, ordena a su ejército que pasen a cuchillo a todos los pobres, a toda la gente que fue al banquete, porque su forma de combatir la pobreza pues fue eliminando a los pobres. Así se las gastaba el angelito. Otra de las anécdotas curiosas es que existía una fuente en el centro del lugar donde él reinaba y él decidió poner una copa de oro ahí en el centro. Decía que los bienes, que la riqueza que él poseía era para todos. Entonces era tal el terror que provocaba que él podía dejar la copa de oro en la fuente, porque decía que si alguien se la robaba, tendría que pasar por la justicia de Vlad, ¿no? Y todo el mundo conocía el tipo de justicia que hacía Vlad. Entonces lo curioso es que esta copa de oro que existía en la fuente evidentemente nunca fue robada. Otra anécdota es la de que alguna vez hubo un comerciante que se fue a quejar con Vlad de que unos vecinos le habían robado su dinero. Entonces se queja de que le robaron el dinero, les pregunta Vlad quién se lo robó y denuncia a sus vecinos. Lo que hizo Vlad fue empalar no solo al vecino que le había robado o que lo había estafado, sino empaló al comerciante y a toda su familia. Entonces con esto se queda aterrado el comerciante, ¿no? De que pues él nada más esperaba como un castigo menor y resultó que le costó la vida no solo al comerciante sino toda la familia. Después de esto, Vlad le entrega una bolsa con lo que se supone que había perdido el comerciante, que eran 100 monedas de oro. Se lleva el comerciante la bolsa a su habitación, empieza a contar las monedas y resulta que encuentra no 100 monedas, sino 101 monedas. A la mañana siguiente se levanta el comerciante a hablar nuevamente con Vlad y le dice: señor, creo que hubo un error porque me están regresando 101 monedas de oro y yo solo tenía 100. A lo que Vlad le contesta: qué bueno que te diste cuenta y que eres honesto, porque si no hubieras sido honesto, te hubiera esperado el mismo castigo que a las personas que te estafaron. Otra anécdota famosa es la de los emisarios del sultán. Llegan 3 emisarios del sultán a hacer negociaciones con Vlad y, de acuerdo a sus tradiciones, llegan con un turbante. Llega un momento en el que se molesta Vlad y les dice: oigan, pero yo quiero que se quiten el turbante. Están ante un rey, ¿por qué no se quitan el turbante? Y le contestan los emisarios: es que no es parte de nuestras costumbres descubrirse la cabeza enfrente de un personaje alto, ¿no? De un alto dignatario. Y dentro de este humor macabro que tiene Vlad Tepes, ok, no se lo quieren quitar, llama a sus custodias y ordena que les claven el turbante en la cabeza a los emisarios. Antes de contarles la siguiente anécdota, dentro de la gestión de Vlad Tepes hay un momento en el que lo vuelven a invadir los turcos y lo capturan. Capturan a Vlad. Unos años después, no sé si lo vuelven a liberar o se vuelve a escapar y vuelve a tomar el poder, vuelve a llegar al poder y vuelve a amenazar el poderío turco. Él empieza a invadir algunas partes que estaban bajo el poder de los turcos. Entonces otra vez los turcos ya estaban muy enojados con él. Una de sus prácticas, la práctica favorita de tortura que él tenía y que es por la que es famoso, es justamente el empalamiento. El empalamiento consiste en tener grandes varas a las que se les sacaba punta, pero en la mera punta se dejaba, no era una punta aguda, sino que se dejaba un poco chata. Entonces, si alguien cometía un delito, a su parecer, el empalamiento consiste en que esta punta de las grandes varas de 2,5 metros, 3 metros, se pone al condenado a que la punta se les introduce por el ano y obviamente esto va desgarrando el cuerpo por el simple efecto de la gravedad. En esto consistía el empalamiento. Entonces, en una de las cruzadas o de las guerras, de las invasiones que intentan los turcos hacia el territorio de Vlad, hay un punto en el que cuenta la anécdota de que van avanzando en el caballo
y de repente empiezan a oler una fetidez espantosa, ¿no? Y dicen, y encuentran como que el bosque que como que está muy pelado. Y dicen, este bosque está muy extraño, es como que un bosque como que nunca habíamos visto. De repente se les ocurre alzar la mirada y resulta que estaban entrando en un bosque de puros empalados. Lo que oían era el olor, la fetidez de los cadáveres que estaban en el empalamiento, y estaban en una zona donde todo lo que veían alrededor era un bosque de empalados literalmente. Se habla de que llegó a empalar más de 100,000 personas este angelito. Otra de las leyendas que se me olvidaba, les comentaba hace rato de que cuando tomó la primera vez el poder, empaló a todos los boyardos. Una de las anécdotas por las que es como que se le liga mucho con el tema del vampiro y de la sangre, es que se comenta que a todos los boyardos los condenó a empalamiento, y al día siguiente de que los empaló, mandó montar una mesa para él darse un banquete, contemplando a los boyardos empalados, y que se bebió su sangre. De hecho, ahorita les comparto algunos grabados en los que se ilustra esta parte de la anécdota. Y bueno, pues finalmente, después de unos años de que estuvo gobernando, los turcos lograron capturarlo una segunda vez y lo mataron en batalla. Y así es como terminó Vlad Tepes. Pues les recomiendo mucho esta película que les compartí. También hay otra que se hizo recientemente. A mí la verdad es que no me gusta mucho, se me hizo malita. A mí no me gustan mucho las películas de corte hollywoodense, pero a pesar de que a mí no me gustó demasiado, también hay algunas alusiones históricas bien hechas, que es la película se llama Drácula, la historia jamás contada, que tiene creo que un par de años que salió. Creo que no le hicieron tanto ruido, pero si le quitamos la parte mítica del vampiro y que se convierte y bla, 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 tiene algunos hechos históricos bastante bien documentados. Hasta aquí le dejo por hoy. Espero que estén disfrutando las lecturas, que estén disfrutando los comentarios, que estén disfrutando la música. Nos escuchamos ahora sí que el año que entra, y ojalá que tenga muchos comentarios de ustedes para saber si les está gustando. Les recuerdo mi nombre, soy Sergio Puga y les deseo muy buena noche. Quinta esencia.